El bautismo en agua. El bautismo en agua. El bautismo en agua es una práctica que muchos conocen, que esto es algo que la iglesia lo practica como una representación de muerte y nuevo nacimiento. El bautismo es una declaración pública de fe y obediencia. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es un símbolo de morir al pecado y resucitar a Cristo. No salva por sí solo, sino que debe ir acompañado de fe. Y en conclusión, el bautismo es un testimonio de nuestra vida. Testificamos de que decidimos nacer, de que decidimos seguir a Cristo, de que en verdad y en espíritu decidimos seguirle, decidimos vivir una nueva vida. Cuando muere Adán, el hombre adámico, el hombre pecador, por el cual entró el pecado y entró la muerte, entonces nace, cuando el hombre es levantado de las aguas, así como Cristo fue levantado de la tumba, nace el hombre conforme a Cristo, conforme a el Señor Jesús. Eso es una representación clara de un nuevo nacimiento, una nueva imagen, un nuevo ser. Por eso dice 2 de Corintios 5:17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un detalle que muchas personas conozco que se han bautizado y hoy en día no permanecen en el camino del Señor. Y las razones por las cuales esas personas no permanecen en el camino del Señor es porque han tomado con ligereza el bautismo. Y el bautismo es algo que no se debe tomar ligeramente, sino algo que debe tomarse seriamente, porque es un acto sagrado de una consagración por los siglos de los siglos, para tú nacer una nueva criatura digno de heredar el reino de los cielos. No sé si han escuchado el término de con Dios no se juega, y es verdad, con Dios no se juega, porque Dios es verdadero y Dios totalmente justo, totalmente santo. Cuando el hombre decide bautizarse, decide nacer de nuevo, decide morir, no puede pensar ni siquiera en volver a practicar las obras que antes hacía. Es por eso que no estoy de acuerdo con las prácticas de bautismo sin antes haber una preparación, porque es necesario que haya un conocimiento del paso que la persona va a dar. No es solamente tú decir, bueno, yo creo en Cristo y me quiero convertir, es también tú dar frutos dignos de arrepentimiento para que cuando seas bautizado te mantengas puro, te mantengas santo, te mantengas fiel y sepas que en el bautismo muchas cosas especiales del reino de los cielos, del reino celestial, que no tiene participación con pecado alguno, de ese reino te hablo, tienes que estar totalmente consciente de la decisión. Por eso esa decisión es necesario tomarla con mucha seriedad. Ahora, los creyentes que están ya en el camino y tienen un tiempo, yo les exhorto que prediquen el evangelio, que hay muchas personas que sí quieren,
que sí tienen fe, que solo necesitan una motivación, una palabra de Dios que renueve sus mentes, porque dijo el Señor, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario que entendamos que los que creen serán bautizados. No importa el tiempo, no importa el pecado, no importa qué tan grande tú veas la corrupción. No te detengas, porque en la corrupción, aún en el pecado, aún en las tinieblas que nos rodean, hay personas que Dios está llamando y Dios sigue trabajando, y por eso es que mientras Dios sigue trabajando, así nosotros también tenemos que continuar trabajando. Oye, el bautismo es un símbolo de morir al pecado. Que si tú moriste al pecado, tú fuiste bautizado, tú fuiste llamado, tú tienes que entender que muerte significa sin volver, o sea, muerte total. Que una muerte, cuando alguien muere, es que alguien ya no vive. Es que si tú tenías un carácter, que tu carácter se ha cambiado. Es que si tú tenías un pensamiento, que ese pensamiento se ha cambiado. Si tú eras alguien que respondía mal cuando te ofendían, o maldecías cuando te maldecían, que aprendas a bendecir a los que te maldicen, amar a los que te persiguen y orar por la persona que te desean el mal. Saber caminar conforme al camino de Cristo. Quiero llevarte a la historia de Juan el Bautista, o sea, la historia de Cristo. Ellos juntos fueron escogidos desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Jeremías. Pero ambos, en el tiempo que estaban en el vientre de su madre, se conocían o se conocieron. Dice la escritura que la madre de Juan llegó donde estaba la madre de María, o sea, la madre de Jesús encinta. María estaba encinta y llegó la madre de Juan también encinta. Y el niño que estaba, o sea, Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre, saltó de alegría, saltó. Y dice la Biblia que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Comenzó a predicar el evangelio verdadero y fiel. Y Jesucristo no fue bautizado sino hasta que cumplió la edad para ser enviado. Jesucristo, que es el modelo para que nosotros sigamos sus pasos, fue bautizado a los 30 años. Y esa fue la edad de su inicio en un ministerio. Por eso la iglesia le da parte o ministerio a las personas que están bautizadas, simbolizando que pasaron por un proceso. Y eso es lógico y es claro. Claro que si tú te arrepientes desde el momento que tú crees, eres salvo. Pero una cosa es tú ser salvo y otra cosa es tú perseverar en esa salvación. Entonces, consiste en que tú tengas esa perseverancia, que tú puedas saber la decisión que estás tomando para no volver a ser igual jamás. Algo que quiero decirte es que si tú saliste del pecado y vuelves a practicar el pecado, si tú cuando saliste del pecado no maldecía, no odiaba, no agredía, no ofendías, puede ser que cuando tú vuelves a pecar, entonces vuelves tu comportamiento mal, o sea, vuelven tus malos hábitos. Por eso la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por tanto, el hombre que está en proceso
de transformación y cambio, también tiene que saber que tendrá un proceso donde tendrá que alejarse de amistades que antes eran personas que estaban de confianza con él, o temas que antes hablaba que allá tendrá que limitarse a hablar. ¿Por qué? Por amor a su salvación y por amor a su alma. Que ahora, en vez de hablar de una novela o de hablar de un tema de Roshi o de hablar de algún tema, qué sé yo, farándula, o algún tema no adecuado o no edificativo, sería bueno limitarse y tratar de presentar a Jesús y representar la nueva criatura, y así ejercer con poder el ministerio o el llamado, y también que otros puedan convertirse. Dice la Biblia que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Por eso es necesario que vayamos renovando o perfeccionando nuestro carácter al carácter de Cristo. Entonces, eso es lo que tiene que saber el hombre antes del bautismo en agua, porque el bautismo en agua es un símbolo de morir al pecado y resucitar a Cristo, representar a Cristo como Él merece ser representado, representar a Cristo como verdaderamente Él es un ser celestial. Por eso hay que mantenernos amando a Cristo, sabiendo que Cristo es galardonador y no nos dejará en vergüenza, sino que respaldará con poder el llamado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí mismo en Marcos 16, 17 en adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es la bendición de servir al Señor. Así que no te detengas tú que estás motivado, no te detengas tú que tienes el conocimiento, no te detengas tú que estás en el camino, no te detengas tú que quieres entrar. Ven a Cristo, que Cristo vive. Es un tiempo final, es un tiempo final, valga la redundancia, es último tiempo. Es tiempo de ser serios con Dios y saber que Dios es verdadero, pero está lejos de la impiedad. Así que seamos serios. Cristo te ama, y esto fue el bautismo en agua. Shalom.